Gloria a Dios. Amén. Damos gloria a Dios en esta mañana. Amén. Estamos contentos, gozosos de poder estar en la casa del Señor, porque dice, este es el día que el Señor ha preparado para que nos gocemos y alegremos en Él. Amén. Así que estamos alegres, porque el Señor preparó este día y predispuso nuestros corazones para estar aquí en su casa. También estamos contentos ayer pudimos participar en el aniversario de la iglesia de allí de Floresta, de la calle Marcos Paz. Y ayer hablábamos, o el mensaje, el texto, la visión de este año de la iglesia decía, ir y hacer discípulos, ¿no? Y entonces quiero hablar de eso, de discípulos. Ayer justamente, cuando me dieron lugar, me dieron y me vino una palabra, y quería compartir con ustedes en Lucas capítulo 9, desde el versículo 57, dice, si todo lo tenemos, decimos gloria a Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Le puse de título discípulos o seguidores. Porque la Biblia nos habla de que multitudes seguían a Jesús. De hecho, después de haber alimentado a los 5.000, a más de 5.000, con los panes y los peces, al otro día, dice, la multitud lo buscaba y estaba ahí. Y Jesús le dijo, ustedes no me buscan, ustedes realmente buscan porque les di de comer, pero no entendieron directamente el mensaje. Entonces, muchos seguían, pero discípulos fueron 12. Y el hacer discípulos, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y tiene que ver con esto. Discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado, está dispuesto a aprender. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un discípulo de Gamaliel, que era el rabino más importante y la escuela más importante en cuanto a la ley que había, y Pablo, el apóstol Pablo, era un seguidor de él, un discípulo de él, estudió en esa escuela, aprendió todo en esa escuela, pero finalmente se transformó en discípulo de Jesús porque tuvo un encuentro con Jesús. Ahora, en este pasaje que hemos leído, dice que le dijeron, Señor, te quiero seguir. Ese dice, en otro pasaje, creo que en Mateo, dice que era un escriba el que le dijo, te quiero seguir. Y Jesús le dijo, no tengo dónde apoyar la cabeza, no tengo dónde dormir.
la zorra, los pájaros, todos tienen nido, pero yo no tengo dónde apoyar la cabeza. Entonces ya te está dando una pista de si querés seguirme, no va a ser fácil. Y entonces le dijo a otro, sígueme. Y el otro dijo, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Es decir, bueno, te voy a seguir, pero primero tengo que esperar que muera mi padre y entonces cuando muera mi padre te voy a seguir. Y otro dijo, sí, yo sí te voy a seguir, pero déjame primero que vaya y me despida de los que están en casa. Y el Señor le dijo, si miran para atrás y no ponen la mano en el arado y miran para adelante, no pueden seguir en el reino. Entonces, quiere decir con esto que ser discípulo de Jesús tiene un precio, tiene un costo. Ser seguidor, ayer decía cuando me dieron lugar, tenemos tal vez muchos seguidores en las redes sociales. De ellos, ¿a cuánto conocemos personalmente? ¿Y cuánto podemos decir que son más allegados, íntimos o con una comunión permanente? Pero discípulo es otra cosa que seguidor. Seguir a Jesús es un compromiso de vida. Es renunciar a nuestra vida, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, me niego a mí mismo, a mis deseos, a mis comodidades, para seguir y ser guiado y enseñado por Jesús. Hay un pasaje que está voy a saltar, en Lucas 14, y después vamos al otro de nuevo. Lucas 14 es una parábola que también tiene que ver con lo mismo. En Lucas 14, podemos leer el versículo 22. En realidad está hablando de una parábola que era para el pueblo de Israel, pero es también para la iglesia de hoy en día. Hablaba de un rey o un hombre que hace una gran cena y le dice a los siervos que vayan y busquen, que llamen a los invitados para que vengan a la gran cena. Y todos empezaron a poner excusas. Y entonces en el versículo 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Es decir, empezaron a poner excusas y de todos los invitados, la mayoría no vino y todavía había lugar para la gran cena. Entonces dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Más abajo, en el versículo 32 dice, en el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Decía, el principio es una parábola del pueblo de Israel como desechó a Jesús como el Mesías, y gracias a eso, cuando dice en el versículo 22, vayan por los caminos y llamen a todos para que entren, fuércenos a entrar, gracias a eso somos que entramos nosotros en el camino, fuimos salvos por Jesús, porque el pueblo escogido era Israel, y como ellos rechazaron, nosotros somos el olivo injertado ¿eh? En el olivo verdadero. Y gracias a Dios somos salvos por Jesús. Ahora dice que, cuando dice, el que no aborrece a padre, madre, esposa, hijo, esa palabra aborrece no quiere decir que lo desprecie, ¿no? Que los eche fuera, que no los tenga en cuenta, sino lo que quiere decir es que Dios tiene que estar por encima de nuestra familia. O sea, tiene que estar en el primer lugar. No tenemos que descuidar, por supuesto, la familia, pero Dios tiene que ser lo primero. En el principio, Dios, dice Génesis. O sea que lo primero en nuestro corazón, en nuestra mente, es Dios. Para que después funcione, por supuesto, nuestra familia. Nuestro padre, madre, hijo, hermano, esposa. Pero primero, Dios. Ahora esto nos habla de una perseverancia. Tenemos que renunciar a cosas que nos gustan para poner a Dios en primer lugar. Pero muchos se van. Acá en el versículo 25 leímos que grandes multitudes iban con él. Pero después esas multitudes desaparecían. De esas multitudes quedaron 12. Entonces, debemos perseverar y no abandonar. En el versículo, ahora sí te lo pongo, en Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que es un camino a seguir que no es fácil. Es un camino a seguir de, de dejarnos guiar, de dejarnos enseñar, de dejarnos discipular, de dejarnos, de querer aprender, pero también de negarnos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros sueños. Y esto no quiere decir que hay, ya lo comenté otras veces, pero hay, no recuerdo si es de Colombia, un, eh, creo que le dicen el teólogo mendigo, mendigo, algo así, ¿no? Vive en la calle. El hombre iba a una iglesia muy grande en Colombia, estudió teología y usted lo escucha hablar y conoce la Biblia de pe a pa, te puede decir todos los versículos, te lo justifica, te lo plantea con exégesis, eh, con toda la teología, con todo lo que sabe, y es difícil de contradecirlo porque sabe mucho de la palabra. Ahora, hay un problema. El hombre entendió mal la palabra con todo lo que sabe. Porque justamente como Jesús no tiene dónde apoyar la cabeza,
y dijo que tiene que seguir a todo, entonces negarse a uno mismo y seguir a Jesús y aborrecer a la esposa, a la madre, a los hijos. Entonces, ¿qué hizo? Se fue de la iglesia, dejó a su familia, dejó a sus hijos y vive en la calle. No tiene absolutamente nada. Vive como un sin techo, como un pordiosero. Entonces, nosotros cuando aprendemos la palabra y cuando estudiamos la palabra, tenemos que evaluar la época y el contexto de todo lo que dice, porque ¿cómo puedo predicar yo la palabra siendo como este hombre un mendigo? Viviendo solamente de la gracia de Dios y viviendo en la calle, sucio, harapiento. No es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, dejar todo no quiere decir, bueno, había una parodia justamente de Lelutier, ¿no? Que decía, yo era un infeliz, contaba, pero cuando conocí a John Warner, dice, mi vida cambió. Y dice, y dejé de ser infeliz. Y dejé de fumar, dice. Y dejé de portarme mal. Y dejé de trabajar, y dejé mi familia, y dejé... Entonces, dejarlo todo no es ir y hacer lo que yo quiero. Me aprovecho y dejo a mi esposa, a mis hijos, porque no me llevo mal. No, porque el Señor me dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Y para eso tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que perseverar en la enseñanza y en el dejarnos enseñar. Dice, dejar todo y seguir, y deja todo y sígueme. Es renunciar, darle el primer lugar a Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia que es el joven rico. Está, creo que te lo puse, ¿no? Mateo capítulo 19. La parábola del joven rico, que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Le empieza a decir los mandamientos y él le dice, eh, no adulterará, no hurtará, no hablará falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado en mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Conocemos el final de la historia. Dice, se apesumbró en su corazón porque tenía mucha riqueza y se fue. Acá, de esta parábola tenemos un montón para hacer una prédica o 100 prédicas, pero alguna cosa que podemos ver que por eso vino Jesús, porque nadie puede guardar la ley. Él guardó los mandamientos, dice. No, todo eso lo guardé de mi juventud, pero había algo
uno de los mandamientos que no lo guardaba era no será codicioso, porque el tipo se negó a entregar el dinero. Ahora, yo creo que en realidad lo que Jesús cuando le dice, vendé todo lo que tenéis, seguidme, dalo a los pobres, no es para hacer eh, una obra de caridad, era para que él se dé cuenta de que su corazón estaba arraigado, estaba puesto en las riquezas y no le importaba la vida eterna. Porque toda la plata que tenía no podía comprar la vida eterna. Porque la vida eterna no es plata, no es dinero. Ahora, dice, podemos tener, y ahora hablemos de nosotros, pongámonos en el caso del joven rico. Si el Señor nos dice, bueno, deja todo y seguime. Bueno, no, Señor, lo que pasa es que podemos hacer como lo de la otra parábola de la cena, no. Estoy ocupado, estoy trabajando, más adelante, no, estoy cuidando la familia, no, tengo los chicos, no tengo tiempo. Podemos tener como el caso del joven rico, tenemos riqueza que no necesariamente tienen que ser materiales. Sí, obviamente está el que tiene plata o el que se aferra a riquezas materiales, como ser posesiones, casa, auto, ¿no? Pero también hay otro tipo de riqueza. Decía que en el corazón de este joven había codicia. También dice, hablando del amor al dinero, en 1 Timoteo 6:10. Te lo miro ahí mejor que lo hago más rápido, lo tengo marcado. Porque a raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, raíz de todos los males. De hecho se ve mucho cuando se muere alguien de la familia y ya están buscando la herencia. Algunos la están buscando antes de que se mueran, ¿no? Después ya están sacando cuentas. A ver cuánto le queda y si vende esto, vende aquello, vende el otro, a ver qué me toca. Pero dice, por causa de ella muchos se extraviaron. O sea, algunos de los que seguían a Jesús, algunos de los que podían conocer a Jesús, sin embargo, se extraviaron. ¿Por qué? Por causa de amor al dinero, por codicia. Otra forma de riqueza puede ser los que en el trabajo, ¿no? Aquellos que se afanan por trabajar todo el tiempo y ocupan todo el tiempo, no hay otro tiempo que no sea trabajar. Y entonces no vengo a la iglesia porque trabajo todos los días. A mí me pasaba. Yo trabajaba, antes de venir a la iglesia, trabajaba de lunes a lunes y los sábados y domingos trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche. Entonces no tenía tiempo de venir a la iglesia, todavía eh, no volvía al camino del Señor, porque yo estaba apartado, no volvía al camino del Señor. Entonces no tenía tiempo, tenía que trabajar, tenía que hacer cosas. Hasta que un día el Señor dijo basta. Y gracias a Dios que me di cuenta y que pude decir, bueno, voy a trabajar menos y voy a dedicar más a la obra del Señor. En primer lugar, a congregarme, a venir a la iglesia. Después empecé a trabajar en la obra. Entonces,
a veces no solo la codicia al dinero, sino el aferrarse al trabajo, que también es otra forma de agarrar el dinero, porque uno piensa, y no, pero es necesario para mantener la familia y para poder tener una casa y para poder vivir mejor o para lo que fuera, pero nos afanamos tanto que desviamos la mirada de Jesús. También puede ser amor excesivo, que a veces se transforma en celos, en contienda, ¿no? El hombre, el marido celoso de la mujer o la mujer celosa del marido. Entonces son cosas que son riqueza, podemos decir, que a veces no estamos dispuestos a dejar de lado. También malas relaciones o relaciones que en realidad no edifican, de personas que cuando hablan no conocen a Cristo, no hablan de Cristo y entonces no nos edifican en nada. Hablan siempre de grosería, comentan groserías o cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo y todo ese tipo de cosas y que no nos edifican en nada. Pero también están los vicios. Antes cuando contaba de por qué yo trabajaba todos los días y no venía a la iglesia, una de las cosas que estaba apartado, la última que me quedaba era el cigarrillo. Yo fumaba casi 3 atados de cigarrillo por día y no estaba dispuesto a dejar de fumar. Y también yo consideraba, por otro lado, yo conocía la iglesia, había estado apartado, o estaba apartado, y yo consideraba que si yo venía a la iglesia y después seguía fumando cuando no estaba en la iglesia, era un hipócrita. Entonces, la mejor solución para no ser un hipócrita era no venir a la iglesia, en vez de dejar de fumar. Hasta que un día Dios me dijo, deja de fumar. Y así fue que ya se rompieron todas las barreras y no tuve más excusa para ponerle al Señor, como los otros que no querían entrar a la cena. No, Señor, esto, bueno, yo no, bueno, no voy a ser hipócrita como esos de la iglesia, que son todos hipócritas mentirosos y que después en su vida yo no voy a ser como ellos, entonces no voy a la iglesia, porque yo fumo. Y cuando, gracias a Dios, dejé de fumar, no tenía más excusa, así que me vi forzado a entrar a la gran cena, a la iglesia. Amén. Primera Corintios 6 dice, hablando de los vicios o de las cosas por las cuales no van a entrar al reino de los cielos, Primera Corintios 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y estos eran algunos de ustedes. Hay más, podemos agregar más, que al mentiroso, o sea, un montón de cosas. Hay otros pasajes donde hablan más cosas, pero a lo que vamos es esto, dejarlo todo. Y dejarlo todo es eso, dejarse transformar por Jesús. Lo interesante es que Jesús no buscó gente perfecta. Los discípulos no fueron gente perfecta, gente sana, gente instruida, gente capaz. No, no. Buscó gente como nosotros, con montones de defectos, algunos como Pedro, verborrágico, altivo de espíritu, ¿no? Eh, pero también pescador,
Mateo, el cobrador de impuestos, y podemos nombrar a todos, y cada uno tenía sus pros, podemos decirle, su contra. No eran ninguno perfecto, sin embargo, Jesús los llamó y los discipuló. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, o lo que Dios va haciendo con nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de Cristo y cuando una persona se acerca a Dios, nosotros tenemos que discipularlo. Es decir, enseñarle acerca de la palabra. Recién hablaba de que yo no voy a ser hipócrita. Hay un versículo en Gálatas 6:7 que dice, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? ¿Está? Este me lo sabía porque, no digo todos los días, pero por lo menos 3 veces por semana, mamá nos decía, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te decía, ¿viste? Te metía puñalada, ¿viste? Esas eran de las buenas, digamos, ¿viste? Después, como dije el otro día, en la mesa está el ángel del Señor. ¿Viste? No haga porque vas a quedar así. ¿Viste? Hacíamos gestos, cosas. O te convertía, o ¿viste? Por miedo o por convicción, pero te convertía igual, ¿viste? Pero dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos, el otro día creo que cuando hablaba Walter, hablaba del árbol bueno y el árbol malo. Si del árbol bueno va a sacar fruto bueno, del árbol malo va a sacar fruto malo. ¿Sí? Entonces todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. El discípulo decía, se debe renunciar a uno mismo. Y renunciar a uno mismo, como decía, es dejar cosas que nos gustan. Bueno, yo soy así, no voy a cambiar. Entonces, renunciar es dejar de lado cosas que nos gustan para seguir la doctrina o la palabra de Dios. Para dejar de hacer lo que hacía, antes nombramos borrachera, bueno, un montón de cosas, dejar de lado para seguir y ser. Ahora nos dice, bueno, soy nueva criatura en Cristo, sí, claro, pero tenemos que dejar todas esas cosas. Tenemos que dejar de hacer las cosas que nos gustan. Bueno, no, hoy el día está lindo, me voy a ir a pasar este domingo. No vengo a la iglesia porque me voy a pasar el día afuera, me voy a hacer un asadito y me voy a comer. Y entonces ya no está poniendo a Dios en primer lugar. Está poniendo, y uno dice, bueno, pero trabajo toda la semana, entonces le pone la excusa, ¿viste? Un gustito no se le niega a nadie. Pero dice dejarlo todo. Dejarlo todo en la comodidad, ¿no? No, me quedo en casa porque hoy llueve, hace frío, estoy calentito. Lo veo desde la cama, total. Me capacita igual, me instruye igual. Está en la cama, levantate y vestite. Antes cuando estábamos en la pandemia estaba bien, pero ahora no hace falta que nos quedemos en la cama. Se debe renunciar al pecado. En Hebreos 12:1, 11, 12, sí, perdón, 12:1 y 2. Este 12:1 me salió hoy en la Biblia como texto del día. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, gloria a Dios. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que el pecado está siempre ahí, dando vuelta alrededor nuestro. Porque el diablo, dice, anda como león rugiente, ¿no? Entonces, nos presenta todas las cosas que nos gustan. No, mira, ¿qué vas a ir a la iglesia hoy? Con este día. Quédate en casa, ¿para qué? El pecado y el peso del pecado que nos asedia. Entonces, despojémonos, dice Pablo, y corremos la carrera. La carrera no es en contra del pecado, la carrera es en realidad a favor de la justicia. La carrera no es contra el odio, sino la carrera es por la verdad. Puesto los ojos en Jesús. No desviar la mirada. Por eso antes hablé de que persevera hasta el fin será salvo. Porque no es desviar la mirada de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces cuando miramos a Jesús, cuando seguimos a Jesús, no tenemos que bajar los brazos, no tenemos que rendirnos. No, me parece mucho, no, no tengo tiempo, no puedo, no me gusta, no voy. Dice, hay dos versículos más que voy a leer. Uno está en Deuteronomio capítulo 11, cuando hablamos de puesto los ojos en Jesús y no desviar la mirada. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos de vez en cuando tenga ganas, todos los días, todos los días. Esto es lo importante. Por eso hablaba de perseverancia, porque es todos los días. Está el famoso dicho del paso a paso, ¿no? Bueno, paso a paso. Dejándonos guiar, dejándonos instruir, dejándonos capacitar, leyendo la palabra, instruyéndonos a través de ella y perseverando en la búsqueda, en la consagración, en la oración, en el congregarnos. Esa es la manera de ser discípulos, porque dice que tenemos que ser, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos que ser como Cristo, y dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, despojándonos del pecado, dejamos que Cristo nos guíe, nos enseñe. ¿Y cómo vamos a aprender? A través de la palabra. Antes dice que en el Antiguo Testamento dice, Dios habló por medio de profetas, de sueños y de visiones, pero ahora habla por la palabra. Entonces, un último versículo que es archiconocido, que está en Josué, capítulo 1, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos los días debemos guardar nuestra vida de santidad, nuestra vida de comunión, nuestra vida de intimidad con Dios. Todos los días debemos leer la palabra y dejarnos instruir por medio del Espíritu Santo y capacitar a través de su palabra para ver lo que Dios quiere mostrarnos a través de ella y lo que Dios quiere enseñarnos, porque esta es la palabra, porque esta es la manera de poder ser discípulos, dejándonos enseñar. Algunos le decían rabí o maestro a Jesús, ¿no? Pero justamente la mayoría de los que le decían rabí o maestro no lo siguieron. O por lo menos no están apuntados como los seguidores, eran los que de alguna manera cuestionaban, eran los escribas, los fariseos, que ellos se suponen que eran maestros de la ley y los que enseñaban. Y me acuerdo ahora de Nicodemo, que cuando Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, y él le dice, pero ¿cómo tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a hacer? Y Jesús le responde, ¿cómo siendo tú maestro no lo sabes? Entonces debemos dejarnos enseñar por la palabra de Dios. Y debemos dejar que el Maestro Jesús sea quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos capacite, quien nos instruya, quien nos revele por medio del Espíritu Santo las cosas que debemos corregir, las cosas que debemos renunciar para poder ser aquello que Dios se propuso que seamos para su gloria y honra. Amén. Así que Dios quiere una iglesia llena de discípulos y que como discípulos salgamos a discipular. Amén. A predicar la palabra a aquellos que no la conocen para que también sean discípulos, porque es la única manera de que el reino de Dios sea extendido, como el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo sea extendido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se miró a sí mismo, sino que, dice, tuvo por sumo gozo cuando fue a la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces no desperdiciemos esta oportunidad donde Jesús sigue teniendo misericordia y por eso nos ama y quiere que seamos discípulos, que nos dejemos moldear, que quitemos el orgullo, la soberbia, la vanidad, ¿no? La codicia, el rencor, el odio, el resentimiento, que dejemos todas esas cosas de lado para dejar que Dios obre y transforme nuestra vida y que seamos esos discípulos, seguidores de Jesús, donde, como dice el apóstol Pablo, que podamos ser carta abierta, es decir, que cualquiera que nos vea pueda ver en nosotros la vida de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y que el Espíritu Santo siga hablando a través de esta semana, a través de su palabra, para que podamos ser esa clase de hombres, de mujeres que Dios llamó con
como dije al principio cuando llamó a los discípulos, con distintas falencias que podemos tener, con distintas fallas. Ninguno somos mejor que otro. Dice la Biblia que todos somos pecadores, pero Cristo pagó el precio por nosotros. En Él estamos justificados. Amén. Así que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Renunciemos a aquellas cosas que no son de bendición para que Dios pueda transformar nuestra vida y que a través de nuestro testimonio puedan ser muchas vidas alcanzadas y muchos discípulos puedan llegar a esta su casa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Dios eterno, Rey del cielo, de la tierra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra, Señor, con la que nos has hablado, con la que nos llamas con amor, con misericordia, con compasión, para que podamos seguirte. El que quiera seguirme, dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo y te seguimos. Y Jesús le dijo, de cierto le digo que ya tienen su recompensa y es la vida eterna. Y Señor, te damos gracias porque tenemos la vida eterna, pero queremos seguirte. Hemos fallado, cantábamos antes, un montón de veces, pero venimos con un corazón humillado delante de ti, conociendo que hay todavía raíces arraigadas en nuestro corazón, Señor, que están impidiendo que seamos tus discípulos, que están impidiendo que nos dejemos moldear, que están impidiendo que crezcamos, que aprendamos de ti, Señor. Moldea nuestro carácter, Señor. Nuestro carácter que a lo mejor podemos ser tímidos o podemos ser gritones. Nuestro carácter que puede hacer que seamos personas de doble ánimo. Pero Señor, aumenta nuestra fe. Cuando estamos flaqueando, Señor, venimos delante de ti para que tú aumentes nuestra fe, Señor. Nos sostengas con tu diestra de amor, tu gracia. Ayúdanos a renunciar y a quitar todo aquello que impide, Señor, que podamos ser tus discípulos. Todo aquello que todavía no renunciamos, si hay odio, rencor, resentimiento, amargura, tristeza, dolor, altivez de espíritu, orgullo, soberbia. Si creemos ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a mirarnos en tu palabra como un espejo, Señor, para que podamos renunciar a todo lo que nos está impidiendo tu bendición. Obra, Señor, con poder. Espíritu Santo, ministra en esta mañana en cada corazón, conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Síganme, dejen todo y síganme. Ese es el llamado del Señor. Él está llamando para que le sigamos, le sirvamos de todo corazón. Que lo pongamos a Él en primer lugar. Señor, te ponemos a ti en primer lugar. Que ninguna otra cosa, que no haya codicia en nuestro corazón. Dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino nos apoyamos en ti, Señor. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas, Señor. Y creíamos que hacíamos lo que sentíamos en el corazón, Señor, pero queremos conocerte a ti. Que no sea un sentimiento ni una emoción, sino queremos conocer a la persona de Jesucristo.
Espíritu Santo, obra en nosotros, transforma, rompe el corazón de piedra, quita la incredulidad, la duda, el temor, el pecado, Señor, que nos asedia, para que podamos correr con paciencia a tu trono de gracia y hacer tu santa y divina voluntad, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga.